Ezequiel, si quisieras hacer la presentación y... ¿Cómo no? Bueno, vamos a tratar de empezar puntuales. En primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes. Bienvenidos al conversatorio con el rector de la Universidad de Salamanca, el doctor Ricardo Rivero Ortega. Dará en primer lugar las palabras de apertura nuestro presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, doctor Alberto Garay. Luego haré una breve síntesis de los antecedentes académicos y jurídicos del profesor. Luego el profesor Rivero dará su conferencia, su exposición, y la idea es tomarnos unos minutos para poder conversar, ya que se trata de un verdadero conversatorio, y poder hacerle al profesor Ricardo Rivero las preguntas pertinentes para generar un debate o una conversación al respecto en un tema que es muy, muy importante tanto para Argentina como para todos los países de la región y del mundo entero. Lo que sí les voy a pedir yo es que cuando el profesor esté exponiendo me puedan enviar por chat a mí directamente las preguntas que tengan que formular, que quieran formular. Así que le doy lugar entonces, para no perder más tiempo, a nuestro presidente del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Alberto Garay, para que dé las palabras de apertura de este conversatorio. Gracias, Ezequiel. Buenas tardes a todos. Es un placer reunirnos de nuevo y en esta oportunidad con el rector de la Universidad de Salamanca, quien con seguridad nos traerá nuevos aires del viejo mundo con relación a un viejo tema, como es el del control administrativo y judicial de la administración, en el caso con motivo de las regulaciones suscitadas a partir de la pandemia. Como todos imaginamos, lo que ocurre en Europa siempre para nosotros ha sido una enseñanza y una experiencia a tener en cuenta, no solo por nuestros orígenes mixtos. Me sonrío, rector, porque nuestro presidente ha tenido una intervención un poco desafortunada últimamente, hablando de los orígenes de los latinoamericanos, entonces no puedo evitar recordarlo. Pero estamos hoy nosotros enfrentando un problema que es el mismo problema que están enfrentando en Europa, con un poder ejecutivo que se ha puesto al frente de todas las regulaciones existentes relacionadas con el aislamiento y con las medidas preventivas, sin acuerdo de ningún tipo del Congreso hasta ahora, manifestado a través de leyes. No hay leyes sobre la cuestión. Y en esto todo se ha hecho vía decretos de necesidad de urgencia, que es algo parecido a los decretos leyes de los que habla la Constitución española. En un sentido se discute si la Constitución española ha sido el origen de nuestros decretos leyes. Algunos afirman que así ha sido, y otros dicen que es una versión criolla o mixta, que acá le hemos puesto algunas variantes, que en un sentido lo es. Así que no los demoro más. Ezequiel nos va a dar una semblanza sobre el rector de la Universidad de Salamanca. Les agradezco mucho y bueno, escucho con tanta atención con todos ustedes lo que viene. Ezequiel. Muchísimas gracias, Alberto. Vamos ahora a comentarles un poco, hacer una breve semblanza del doctor Ricardo Rivero. Todos saben que el doctor Rivero es el rector magnífico de la Universidad de Salamanca,
pero se imaginarán ustedes que en una actividad organizada por nuestra Comisión de Derecho Administrativo, hemos elegido también a Ricardo no solo por su condición de rector, sino por su trayectoria, antecedentes y actualidad en el derecho administrativo. El profesor Rivero es un jurista, es un académico muy reconocido en el mundo entero, con especialidad en nuestro querido derecho administrativo. El profesor Rivero estudió Derecho en la Universidad de Salamanca, cursando el 5º año de la licenciatura como becario Erasmus en la Universidad de Ámsterdam, Holanda. Posteriormente se doctoró tras estancias investigadoras en la Universidad de Friburgo, Alemania. También ha realizado estancias como profesor e investigador invitado por la Universidad de París 10, Nanterre, en Francia, y en el Instituto de Investigación para la Administración Pública de Speyer, Alemania. Docente e investigador invitado de nuestra querida Universidad de Buenos Aires, de la UBA, de la Nacional Autónoma de México, de San Pablo, de la Universidad del Rosario, de Colombia. También profesor invitado de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad de Córdoba, donde ha recibido el doctorado honoris causa, lo mismo que ha sucedido en la Universidad Mackenzie en Brasil, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, ha recibido el doctorado honoris causa por la universidad, la más antigua de América, que es la Mayor de San Marcos, de Perú, y San Agustín de Arequipa, del mismo país. El profesor Rivero es autor de 24 libros y más de 100 trabajos de investigación. Además, el profesor Rivero es un gran amigo de Latinoamérica, donde enseña, imparte clases y conferencias a lo largo de todo el continente, me atrevo a decir, con un corazón cercano a Argentina, a Colombia y también a Perú. Entre sus obras se destacan muchísimas obras, desde las primeras de la década del 90, hoy hemos recordado, antes de dar inicio, su libro El Estado Vigilante, publicado en Madrid en 1999, también muy citado y muy leído todos sus estudios sobre derecho administrativo económico, que ya ha pasado su libro varias ediciones. También ha escrito, tiene su libro sobre derecho administrativo, y sus últimos libros, entre los que cabe destacar La responsabilidad personal de autoridades y empleados públicos, El antídoto de la arbitrariedad, publicado en Madrid en el año 2020, y un libro que quiero destacar especialmente y que se puede también adquirir en Argentina. Todos estos libros se pueden adquirir hoy en día por las plataformas digitales, pero está en nuestras librerías el libro ¿Para qué sirve el derecho?, editado en México en 2018, que además vincula no solamente su conocimiento académico y jurídico, sino también docente. Me une al profesor Rivero una amistad de hace más de 20 años, amistad que he recibido de mi padre y también de su padre, el gran profesor también Enrique Rivero. Hemos estado aquí en Argentina muchas veces y también en Salamanca y en España, así que los dejo a todos con el profesor Rivero para que dé lugar a su exposición en un tema que nos ha parecido a nosotros fundamental, que es el tema del control de la razonabilidad, control judicial de la razonabilidad de las medidas gubernamentales dictadas a raíz de la pandemia, especialmente la experiencia europea, pero sabemos que el profesor Rivero también es un gran conocedor de la situación vernácula y de toda Latinoamérica. Así que, Ricardo, estas palabras, que por supuesto son desde el afecto, pero fundamentalmente del reconocimiento que todos te tenemos aquí y en la región. Gracias por participar de esta actividad del colegio, así que tienes todo el tiempo que quieras para hablar de un tema tan importante como el que hemos elegido.
Muchísimas gracias, Ezequiel. Lo más importante de todo lo expuesto, de esa presentación desde la amistad, es mi compromiso y mi admiración por Argentina, por sus juristas, sus abogados y por América en general. Señor presidente, doctor Alberto Garay, muchas gracias por la invitación del muy ilustre Colegio de Abogados. Gracias a toda la institución por esta oportunidad de compartir y aprender, porque mi devoción por el mundo jurídico en Argentina, dentro del espacio latinoamericano, obedece a todo lo que he aprendido de maestros como el doctor Juan Carlos Casañe, a quien siempre reivindico y hoy lo haré de nuevo como uno de los grandes doctrinarios del derecho administrativo a nivel mundial, también de Ezequiel y de tantos colegas en las universidades y en las instituciones argentinas que defienden cada día el Estado de Derecho. De esto se trata también en el tema que nos convoca esta tarde, incluso en circunstancias, en condiciones tan adversas como las que nos ha tocado vivir en el último año. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Voy a exponer el tema que se ha señalado de manera sucinta, porque creo que lo más valioso es, y así se ha definido, nuestro encuentro de hoy es el conversatorio, el intercambio de opiniones, la contestación de las preguntas que ustedes quieran formular, porque son tantos los casos y los temas relacionados con el control de las decisiones en el contexto de la pandemia, de la administración pública y el Poder Ejecutivo, que sería muy difícil resumirlos no solo en 1 o 2 horas, sino en una jornada completa. Bien, así que gracias. Buena parte de las conclusiones que voy a compartir con ustedes y del punto de vista que voy a formular es el resultado de la admiración por mis maestros, Eduardo García de Enterría y Juan Carlos Casañe, defensores de un concepto limitado del ejercicio del poder, sujeto a razones, a explicaciones y a garantías. También en una visión judicialista de nuestras sociedades. Yo tengo un espíritu liberal, con un compromiso social fuerte también, son compatibles ambas visiones y creo que la última garantía de los derechos fundamentales está en los jueces. En ese sentido sigo una tradición visigoda previa a la Constitución de Cádiz de 1812 que identificó en un trabajo memorable el doctor Casañe. Recuerdo que cuando estaba concibiendo esa tesis paseábamos por Salamanca y me la trasladaba y desde entonces yo he comprendido mucho mejor el derecho hispano, el derecho común, la raíz común, a partir de esa lúcida investigación del doctor Casañe. Y de los jueces se trata, porque si alguien nos puede ayudar a poner un poco de orden y establecer límites, comedimiento a los excesos, y me voy a atrever a decir también algunos abusos del Poder Ejecutivo, en los últimos tiempos son los jueces, el Poder Judicial. Pero comenzaré por el principio o por los principios. La crisis COVID ha trastornado nuestras vidas en un modo que ninguna ficción podría fácilmente superar. Los tópicos sobre la realidad y la ficción se han hecho de repente tan presentes que hemos descubierto que podíamos vivir en una serie distópica de televisión cada día, sin poder salir de nuestras casas, sin poder desarrollar nuestras profesiones, sujetos a toques de queda y limitaciones extremas del ejercicio de nuestras libertades públicas y derechos fundamentales. Una de las primeras conclusiones que debemos asumir como sociedades y como personas individuales a resultas de la situación que nos ha tocado y nos sigue tocando vivir en gran medida, aunque ya en un momento diferente, gracias a los avances de la ciencia, no a la pericia de los responsables políticos, sino a los avances de la ciencia, hay que subrayarlo, es la humildad ante las pretensiones planificadoras y programadoras de nuestro futuro. Tenemos que reconocer que las circunstancias mandan, que no sabemos lo que está por venir y que el principio de necesidad, que es uno de los grandes pilares y esencias del derecho público, tiene una fuerza irresistible.
Esta es una primera conclusión que comparto con todos los asistentes al seminario, porque el principio de necesidad apenas había sido tratado en la dogmática del derecho público y el derecho administrativo. Había un libro clásico ya de uno de mis colegas, el profesor Álvarez García, una tesis doctoral dirigida por el profesor Santiago Muñoz Machado, actual director de la Real Academia Española, pero poco más se encontraba en la literatura contemporánea. Y hemos descubierto que el principio de necesidad es un principio básico. La inmensa mayoría de las decisiones adoptadas en el contexto de la crisis COVID tienen una única explicación y fundamentación jurídica. Se basan en el principio de necesidad. Yo voy a poner un ejemplo de mi propia gestión como responsable universitario en uno de los años más exigentes de mi carrera profesional. Yo, me he dedicado a la investigación en derecho administrativo, a la docencia, pero hace ya 3 años y medio largos que funjo como rector de la Universidad de Salamanca y he tenido que gestionar esta crisis. He de decir que la Universidad de Salamanca ha estado abierta y en modo presencial de docencia todo el curso académico, y eso ha sido una decisión que impulsé hace ya más de un año y que ha funcionado bien, y es una buena lección de cara a comprender la razonabilidad mayor o menor de determinadas limitaciones. En la Universidad de Salamanca hemos tenido universidad presencial todo el año sin riesgo epidemiológico alguno, pero al principio de curso tuvimos una crisis porque los colegios mayores, que son residencias universitarias en las que viven muchos jóvenes, son mixtos además y provienen de todo el mundo, se dio un brote con un número importante de casos. Este brote no presentó un riesgo sanitario para los jóvenes que lo padecieron, porque saben que los perfiles de mayor edad son los más expuestos a las consecuencias dramáticas del COVID-19, pero había un riesgo de contagio a toda la comunidad universitaria. Estoy hablando del mes de octubre del año pasado. A mí me comunican como rector de la universidad un domingo por la tarde a las 8 de la tarde que sobre un total de 400 pruebas PCR realizadas tenemos 85 positivos, que era una cifra que multiplicaba el peor de los escenarios que yo había pronosticado. En ese momento tomo una decisión drástica que desde un punto de vista legal merece un análisis, que es ordenar el confinamiento de los colegios mayores. 600 jóvenes reciben una instrucción por mi parte de no poder moverse de sus habitaciones en los colegios mayores y, bueno, por supuesto, si alguno no se avenía a aceptar la decisión rectoral de confinamiento, resultaba automáticamente expulsado. También he de decir que abría el curso académico con 100 expedientes de expulsión de estudiantes que vulneraron las normas COVID, lo que generó una cierta discusión en el sistema universitario español porque incluso el ministro de Universidades consideraba que era una decisión excesiva por mi parte, pero esa decisión permitió controlar la situación en los meses posteriores. Claro, ¿puede un rector de una universidad ordenar el confinamiento de 600 estudiantes en colegios mayores? Yo me planteé esta cuestión jurídica en el momento porque no soy autoridad sanitaria y tampoco soy autoridad judicial. La decisión de la autoridad sanitaria llegó 4 días más tarde, corroborando la que yo había adoptado el domingo por la tarde. Pero hasta el jueves por la tarde yo no recibí confirmación de la autoridad sanitaria. Y el juez, que tenía que ratificar a su vez, el juez de lo contencioso administrativo, el juez administrativo que tenía que ratificar la decisión de la autoridad sanitaria, la ratificó el viernes, 5 días más tarde. Pongo este ejemplo que he vivido en primera persona como responsable público para expresar la fuerza del principio de necesidad. ¿Qué hubiera sido más correcto por mi parte? ¿Liberar a 85 estudiantes con PCR positiva durante 4 o 5 días hasta que la autoridad sanitaria o judicial decidiera confinarlos? Y no someterme a ningún cuestionamiento sobre la legalidad de mi decisión. Nadie recurrió a mi decisión ni cuestionó su legalidad, quizás presumiendo que al ser yo profesor de Derecho Administrativo sabía bien lo que estaba haciendo. Pero la controversia estaba servida. ¿Por qué actué de la manera en que lo hice? Pues
aplicando una regla clara de control de riesgo y por las consecuencias de extensión de los contagios que se hubieran producido, que hubieran obligado al cierre de la universidad. Llevé a cabo un ejercicio de ponderación, que es el concepto, el tópico jurídico central de mi intervención de esta tarde, a partir del cual deberían analizarse todas y cada una de las decisiones que se tomaran en la crisis COVID. Yo tengo 85 positivos, probablemente muchos más en los colegios mayores, potencialmente de todas las facultades en una comunidad de 25.000 estudiantes. Si permito que circulen libremente durante las semanas de mayor contagio, hubiera propiciado un resultado de extensión masiva del contagio en toda la comunidad universitaria. Pero he de decir que no tuve muy presentes la mayor parte de las formalidades sobre el proceder más ortodoxo de espera de la decisión de la autoridad sanitaria 4 días más tarde o de la confirmación judicial 5 días más tarde. Yo decidí por vía de acto administrativo, en virtud de mi competencia, de la autonomía universitaria y de mi responsabilidad de proteger frente a los riesgos a la comunidad a la que represento, inmediatamente la fuerza del principio de necesidad y el ejercicio de ponderación. Creo que tomé la decisión correcta, ningún juez la ha anulado, ni fue en realidad discutida por ninguno de los destinatarios. Si algún colegial, si algún estudiante no hubiera estado de acuerdo, lo único que tenía que hacer era coger sus maletas y no volver a la universidad nunca más. Bien, bueno, salvo que un juez anulara mi decisión, por supuesto. Esta fuerza del principio de necesidad ha marcado todas las primeras decisiones de las autoridades administrativas en todos los países y durante los primeros momentos, los primeros meses de la crisis COVID, sin excepciones. Las autoridades públicas, los poderes ejecutivos, han hecho lo que consideraban que tenían que hacer en una situación de incertidumbre y en una situación de gran desconocimiento de la evidencia científica sobre la forma de contagio, con una confusión creciente sobre el contagio aéreo, el contagio en superficies, hasta que bueno, las investigaciones y los hechos iban permitiendo saber mucho más sobre los modos reales de transmisión de la enfermedad y las maneras también de prevenirla y corregirla. Pero el principio de necesidad no puede marcar, ni siquiera en una situación de excepción extraordinaria, como la crisis COVID, la gestión pública y los procesos de toma de decisiones durante muchos meses y un periodo superior a un año, en mi opinión. El contexto del primer momento de incertidumbre y de emergencia de la crisis COVID puede justificar, sobre la base del principio de necesidad, muchas medidas extremas que respondieron, por cierto, a una previa pasividad, porque la reacción de los poderes ejecutivos en muchos países del mundo ha incurrido en los dos errores que toda la ciencia de manejo de las crisis advierte deben evitarse, que son, por un lado, la pasividad y, por otro lado, la sobreactuación. Las decisiones públicas en contextos de emergencia tienen que evitar la pasividad y la sobreactuación. Las decisiones correctas son aquellas que controlan el riesgo, que actúan sobre el riesgo, pero lo hacen de manera eficiente, es decir, sin sacrificar otros bienes jurídicos, valores, intereses y sobre todo derechos fundamentales. Y entro ya en la cuestión central del tema que me ha sido asignado, que es el control de las decisiones, ¿no? Lo ha dicho el señor presidente del colegio. El Poder Ejecutivo ha ido adoptando decisiones por la vía de decretos leyes, no ha habido reformas legales. En España la situación es muy similar y en otros países europeos también se ha exacerbado el protagonismo del Poder Ejecutivo y se ha anulado prácticamente el protagonismo de los poderes legislativos, a veces también porque las mayorías parlamentarias eran mayorías frágiles. Entonces el Poder Ejecutivo se ha sentido mucho más cómodo en una capacidad de decisión sin una rendición de cuentas exhaustiva al Poder Legislativo, y esa omnipotencia del Poder Ejecutivo le ha dado espacio para tomar decisiones que han sacrificado derechos fundamentales
que considerábamos en gran medida intocables: la libertad de movimiento, la libertad de circulación. Las personas no podíamos salir de nuestras casas en determinados horarios, salvo por razones muy justificadas, y existían respuestas de naturaleza sancionadora en el caso de que se produjeran esas salidas de casa y la policía identificara personas fuera de sus domicilios en los horarios no permitidos o con fundamentos considerados insuficientes. Bien, esta actuación del Poder Ejecutivo en España ha sido muy cuestionada por la comunidad jurídica, por los jurisprudentistas, constitucionalistas y administrativistas, y ha dado lugar a un buen número de pronunciamientos judiciales anulatorios de las sanciones impuestas, y está por llegar, no sabemos cuál va a ser el resultado final de ese proceso, la declaración del Tribunal Constitucional, la sentencia del Tribunal Constitucional español sobre el estado de alarma. El Tribunal Constitucional español se tiene que pronunciar sobre la declaración del estado de alarma, la adecuación o no del estado de alarma en el contexto de la crisis COVID, y de momento lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación es la propuesta del ponente, un catedrático de Derecho Constitucional, que es magistrado de nuestro Tribunal Constitucional, que es una ponencia de inconstitucionalidad por los excesos y abusos determinados del estado de alarma. No sabemos cuál va a ser el resultado final, porque sería extraordinariamente grave que se planteara un pronunciamiento de inconstitucionalidad de una decisión de tanto alcance. Por otro lado, hay un gran temor fundado a las consecuencias reparatorias que pudiera producir una declaración de inconstitucionalidad, porque a partir de un pronunciamiento de inconstitucionalidad, las acciones de exigencia de responsabilidades patrimoniales del Estado que están planteándose articular en los plazos del año desde la producción de los daños, muchos de los sectores empresariales perjudicados por las decisiones derivadas del estado de alarma crecerían en su fuerza por la ilicitud del daño y la inexistencia del presupuesto del deber jurídico de soportar, si hay un pronunciamiento de inconstitucionalidad de la decisión, la viabilidad de una acción de exigencia de responsabilidad patrimonial es mucho mayor, como todos ustedes pueden comprender. No creo que el Tribunal Constitucional llegue a hacer un pronunciamiento de consecuencias reparatorias, pero eso podría ocurrir, está al menos en la propuesta que se ha filtrado a los medios de comunicación de parte del ponente, que ya digo es un catedrático de Derecho Constitucional. Pero antes de esta sentencia que esperamos del Tribunal Constitucional Español, ha habido muchas sentencias de otros tribunales que han anulado decisiones de los poderes ejecutivos de aplicación de medidas generales de limitación de derechos fundamentales. Y en este sentido tengo que decir que los jueces en España sí se han mostrado a la altura de las circunstancias en la defensa de los derechos fundamentales, sobre todo en la segunda y tercera ola, cuando algunos poderes ejecutivos resolvían o pretendían resolver los problemas con medidas absolutamente drásticas que sencillamente optaban por cortar por lo sano, dicho en la expresión castiza, en lugar de aplicar medidas mucho más quirúrgicas, mucho más eficientes, con efectos menos lesivos de intereses empresariales, económicos, pero también de la libertad de las personas de decidir sobre sus propias posibilidades de actuación. En este sentido, el test de proporcionalidad que se deriva de la interpretación clásica de la teoría de la razonabilidad y la ponderación de Robert Alexy y que está en la jurisprudencia alemana y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la cultura jurídica europea, necesidad, idoneidad y adecuación y menor restricción posible de derechos, ha funcionado en muchos casos. Han sido varias las situaciones en las que los gobiernos autonómicos, que serían el equivalente a los provinciales en Argentina, en su ejercicio de las competencias sanitarias, han optado por mantener toques de queda o medidas extremas de limitación de la libertad, y los pronunciamientos del Tribunal Supremo o de los Tribunales Superiores de Justicia han anulado esas decisiones tan drásticas. De momento, sin consecuencias reparatorias,
pero podrían tenerlas. Tenemos el caso de una comunidad autónoma en la que se adelantó el toque de queda 2 horas respecto de la medida adoptada con carácter general por el gobierno, con el consiguiente efecto sobre la operatividad de los establecimientos comerciales. Ese adelanto del toque de queda fue anulado por el Tribunal Supremo y eventualmente los empresarios se plantean y están articulando esas demandas, exigir responsabilidades patrimoniales por una decisión que se consideró después ilegal. Tenemos el caso de otros gobiernos autonómicos que decidieron en los contextos de segunda y tercera ola cerrar los establecimientos de restauración y esas decisiones fueron en algunos casos anuladas o corregidas por los tribunales superiores de justicia. Están habilitados los empresarios perjudicados por las decisiones adoptadas para demandar, exigir responsabilidad patrimonial a las administraciones públicas competentes por sus decisiones. Esto lo veremos después, es la segunda parte. Primero nos encontramos con decisiones anulatorias que siempre se basan en una interpretación ortodoxa del principio de proporcionalidad, no solo necesidad, sino también idoneidad, adecuación y menor restricción posible, y eventualmente después pueden venir las reclamaciones de indemnización, de responsabilidad patrimonial del Estado. Pero voy a entrar en la cuestión teórica porque me parece fundamental recordar que la teoría jurídica ha construido conceptos para responder a la situación en la que nos encontrábamos. Quizás no en el momento de emergencia, primero, como he dicho, pero sí después. El concepto de ponderación obliga al aplicador del derecho a realizar un ejercicio de equilibrio entre distintos intereses en juego y no sacrificar todos ellos en aras de un único objetivo, no por lo menos en casos que no sean absolutamente extremos. Entonces, el aplicador tiene que combinar los distintos derechos y buscar una solución que sea compaginable con el respeto de todas las libertades fundamentales, aunque le dé prevalencia a alguno de ellos, como sin duda en eso estamos todos de acuerdo, había que darle una prevalencia y un mayor valor a la protección de la salud, pero siempre protegiendo el resto de intereses. La ponderación se proyecta sobre esa interpretación del triple test de proporcionalidad que incluye necesidades de motivación especial de las decisiones administrativas. Los actos administrativos tienen que ser justificados y basarse, este es otro punto relevante, que es donde, en mi opinión, se encuentra la debilidad principal de las decisiones del Poder Ejecutivo, en la evidencia científica. Lo explicaré en términos claramente metodológicos de la ciencia. Causalidad no es correlación. El hecho de que haya una correlación entre dos fenómenos o una decisión y unas circunstancias no quiere decir que haya una relación causal entre ambas. El hecho de que se produzcan en determinados contextos crecimientos de contagios no quiere decir que ese crecimiento de contagios obedezca a hechos concretos si no hay una identificación de la relación de causalidad. Yo creo que una de las principales debilidades de las decisiones del Poder Ejecutivo en todos los países en su gestión de la crisis COVID ha sido carecer de estudios suficientemente sólidos, de evidencias, porque para eso hay que hacer un seguimiento empírico constante y en tiempo real de los riesgos reales que existían en determinadas actividades. Ni siquiera se ha tenido en cuenta la experiencia histórica de hace un siglo, cuando en la gripe de 1918 se aprendió mucho sobre qué es lo que se podía o no hacer frente a virus transmisibles de esta naturaleza. En la gripe de 1918, la ciudad de Nueva York, por ejemplo, decidió no cerrar los colegios y eso se demostró un gran acierto de política pública. Se evitaron muchos contagios gracias a mantener la educación abierta. Sin embargo, la mayor parte de los gobiernos han sacrificado la educación y han condenado a generaciones completas a una menor calidad educativa solo por una actitud conservadora de pensar que la educación constituía necesariamente un riesgo alto de incremento del contagio. En la experiencia española, en concreto en la comunidad autónoma en la que yo me encuentro y en la Universidad de Salamanca,
hemos demostrado que se podía mantener la educación presencial sin incrementar los contagios. Y tenemos los datos empíricos que lo demuestran. Pero claro, muchos gobiernos han preferido adoptar una posición de autoprotección mucho más cómoda, que es cerrar, pensando que si los niños no van al colegio, no van a estar expuestos a ningún tipo de riesgo de contagio, pero los niños no pueden estar un año encerrados en sus casas. Los niños se relacionan con sus amigos, los niños se relacionan con otros familiares y terminan contagiando a sus familias porque en lugar de estar en espacios seguros como los colegios, están en espacios sin medidas de precaución en la vida social. Los poderes ejecutivos deberían haber hecho un esfuerzo mayor de detección de las verdaderas causas del contagio antes y de los lugares seguros o no seguros antes de tomar medidas drásticas de cierre de establecimientos y de prohibición de realización de actividades. Esto no se hizo y, en mi opinión, es la causa de muchas decisiones judiciales anulatorias de medidas sanitarias, sobre todo muy avanzada la crisis, cuando todo el mundo empezaba a comprender cómo funcionaba el COVID y la respuesta de gestión pública ante el COVID. Bueno, una reflexión sobre los atajos y los caminos esforzados. Resolver la crisis COVID en un primer momento por la vía del decreto ley de cierres completos es comprensible. Hacerlo un año después es cómodo. Cómodo sobre todo para quien no paga la factura. Porque es terriblemente dañino para quien paga la factura. Hacerlo al principio es comprensible. Hacerlo un año después es cómodo. Cómodo para quien no paga la factura. Durante un año, el Poder Legislativo podría haber actuado y haber regulado, conforme a la Constitución, las limitaciones de derechos. En España no se le ha permitido hacerlo. Eso es un error constitucional, en mi opinión, y lo he denunciado por escrito en intervenciones en los medios de comunicación. La reforma de la legislación sanitaria era una obligación constitucional del Poder Ejecutivo que ha obviado porque se encontraba más cómodo dictando decretos leyes. Y creo que en Argentina la situación no es muy distinta de la que estoy expresando. Intentar resolver los problemas metiendo a la gente en casa es muy cómodo, sobre todo si uno vive en un palacio. Pero cuando hablamos de familias que viven en 30, 40, 50 metros cuadrados, es una gran injusticia. Controlar los contagios un año después del inicio de la crisis COVID, cerrando establecimientos y prohibiendo realización de actividades, es fácil, pero no es la solución más eficiente y no soporta el test de proporcionalidad, de necesidad, idoneidad, adecuación y menor restricción posible de derechos. Es la hora en la que los publicistas, los constitucionalistas y los administrativistas tenemos que expresar nuestra opinión. Muchos lo hemos hecho durante toda esta crisis desde la empatía con la gestión pública. Yo también he tenido que tomar decisiones. Para mí probablemente hubiera sido más cómodo cerrar la universidad, porque nadie podría acusarme de haber amenazado la salud. Pero la experiencia me ha demostrado que los contagios se producían en otros lugares. He protegido el servicio público, de cuya responsabilidad he de preocuparme. He protegido la salud de mi comunidad y he tomado cada decisión intentando limitar mínimamente los derechos fundamentales que se veían afectados, teniendo siempre como norte la protección de la salud. ¿Han hecho esto todos los gobiernos, las autoridades sanitarias en el mundo? En mi opinión, muchas autoridades sanitarias y muchos poderes ejecutivos han elegido los atajos drásticos, cómodos, efectistas y tan costosos y tan dañinos para tantas personas que vamos a estar pagándolos una década. Pero eso no es solo lo malo. De esto se tienen que preocupar los economistas. El daño sobre las economías es atroz.
Lo malo también es el precedente constitucional que se sienta. Cada vez que circule un virus, ¿vamos a renunciar a nuestra Constitución? Deberíamos pensar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Rivero. Muchas de las reflexiones compartidas también hacen carne aquí en Argentina, sobre todo respecto a la respuesta que ha dado el gobierno, la utilización de estas herramientas, de estos decretos, en su caso leyes, aquí decretos de necesidad y urgencia, y fundamentalmente, quizás todos compartamos, la falta de un análisis científico, ¿no? Que es uno de los temas que yo he marcado, la falta de evidencia científica y de seguimiento empírico también. Creo que compartimos la situación, el diagnóstico, y vemos también una clara diferencia que usted hace respecto de los primeros meses, donde no se contaba con información, donde el impacto era, digamos, sorpresivo, a la situación que se da ahora ya con una pandemia donde estamos aprendiendo a convivir, y eso debiera también dar otro tipo de respuestas y permitiera incluso utilizar otros principios de control judicial, control administrativo, respecto de la legalidad de ciertas medidas. Tenemos varias preguntas. Yo antes quisiera preguntarle a mi padre, a Juan Carlos Casañe, que me está escuchando, si tiene alguna pregunta para hacer, para abrir, que si la puede hacer a viva voz. Si no, tengo varias preguntas para leer, pero si hay alguna reflexión, padre, que quieras hacer, es el momento. No sé si Sí. me escuchan. Sí. No, la pregunta que le quería hacer, si es pública la posición de ese ponente del Tribunal Constitucional o no, o es una cosa que ha trascendido. No, es pública. No ha habido, es decir, yo creo que no hay ningún reparo por su parte a que se conozca esa posición de propuesta de declaración de inconstitucionalidad. ¿Cómo se llama el nombre del juez? El ponente es el que fue rector, es un catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, que es el Pedro González Trevijano. Ajá. Bien. Él es el ponente. Y no se sabe cuántas personas van a tener que intervenir en la decisión. No, todo el tribunal, por supuesto, sí, intervendrá. ¿Cuántos son? ¿Muchos? ¿Muchos? Ahora mismo el Tribunal Constitucional Español tiene, por renuncia de un magistrado, por un caso personal, en un caso de eventual violencia de género, tiene una mayoría conservadora. Pero no sabemos lo que va a ocurrir. Ya ha habido sentencias del Tribunal Constitucional Español que han declarado inconstitucionales, son sentencias de este mes, artículos de algunos de los decretos leyes dictados durante la crisis COVID. Pero son artículos puntuales en los que el tribunal considera que no concurría la extraordinaria y urgente necesidad. Si yo tuviera que hacer un pronóstico, yo diría que no creo que la sentencia vaya a declarar inconstitucional el estado de alarma. Pero creo que sí va a poner muchos límites en la utilización pro futuro de esta herramienta. Bien. Ese es mi pronóstico. Sí. Me parece que va a ser así a mí también, pero bueno. Muy bien. Bueno, Muy bien. yo quería felicitarlo a Ricardo porque me pareció magnífica la exposición, ¿eh? Muy clara, el tema de los riesgos y el tema de las cosas que hay que evitar en la pandemia por parte del gobierno, ¿no? Me pareció muy bueno, muy excelente toda la forma como combinó los distintos elementos con la teoría de la ponderación. Así que te felicito, Ricardo.
Muchas gracias, maestro. Muy bien, bueno, tenemos una pregunta de nuestro presidente del colegio, el doctor Alberto Garay, respecto a esa decisión que tomaste, Ricardo, al principio de la pandemia. Sí, la veo en el chat, presidente, y es Ah, una pregunta muy inteligente porque es una pregunta sobre habilitación normativa, principio de legalidad. Cogemos el manual de García Enterría o el del profesor Casañe y entonces hay una teoría que es una teoría compleja, difícil, que son los poderes implícitos, implied powers. Es decir, si no hay una habilitación expresa que le confiera a una autoridad el poder de decidir en algo tan... ¿Existe un poder implícito? Bueno, yo tengo un informe de mis letrados que me ha permitido tomar decisiones de esta naturaleza. Dicen que soy el responsable de la prevención de riesgos laborales en la universidad. Entonces, como responsable de prevención de riesgos laborales en la universidad, si detecto un riesgo muy alto que afecte a la salud de los trabajadores, como responsable tengo que tomar medidas inmediatas. Entonces, sí cuento con alguna habilitación normativa indirecta. Pero también lo cierto es que en este momento de estado de alarma, todas las decisiones corresponden a la autoridad sanitaria. Entonces tuve que realizar una interpretación combinada de responsabilidad por prevención de riesgos y autonomía universitaria. Y estaba seguro de que también consulté con la autoridad sanitaria. Yo no tomé mi decisión sin consultar previamente con la autoridad sanitaria y le dije a la autoridad sanitaria, voy a hacer esto, necesito que lo ratifiquéis después. Pero era domingo por la tarde y la autoridad sanitaria no se iba a poner a dictar un acto administrativo un domingo a las 8 de la tarde, pero el rector sí. Entonces, presidente, no carecía de habilitación normativa, pero estamos en un terreno intermedio entre una habilitación indirecta, autonomía universitaria y poderes implícitos. Porque si yo tengo una responsabilidad que es proteger a mi comunidad universitaria, tengo que hacer lo que sea necesario. Al principio de la pandemia, el día 12 de octubre del 2020, me encontré en una situación mucho más apurada. Yo ordené cerrar la universidad. Y eso precipitó una serie de cierres en cadena de las universidades de mi región. Pero la autoridad sanitaria había dicho que no se cerrara. Pero yo no sabía cuál era el riesgo. Y entonces estoy en la situación inversa. Ordené cerrar. A los 2 días se declaró el estado de alarma. Entonces tuve que hacer un ejercicio también de autonomía universitaria, pero tenía un problema de habilitación normativa. Bien, pero es un buen caso de principio de legalidad. Claro. ¿Qué se puede hacer en virtud de qué norma? muy bien, muy bien. Pregunta también, Gracias. el presidente pregunta si los alumnos aislados tenían posibilidad de variar el lugar de aislamiento sin sufrir consecuencias de la universidad. Bueno, la consecuencia que sufrían, es lo que yo dije, es que si se iban del colegio mayor a sus casas, que podían hacerlo, no volvían. Okay. Es decir, no iban a tener una consecuencia académica, pero no los queríamos más en el colegio. Bien. Porque había un alto riesgo en esos lugares. Bien. O ellos eran extraordinariamente escrupulosos, se contagiaron todos fuera de los espacios educativos. Bueno, algunos se metieron en las habitaciones sin mascarilla y esos fueron expulsados. Pero otros sencillamente salían porque los bares estaban abiertos y se contagiaban. Entonces, o pasaban la cuarentena en el espacio del colegio mayor, si decidían irse es que no aceptaban las reglas de convivencia del colegio mayor. Un colegio mayor es un espacio donde hay que aceptar unas normas, como un colegio de abogados o como una biblioteca. Si alguien no cumple las normas que se han dado, porque había unos protocolos COVID que habíamos aprobado previamente y que ellos conocían, pues entonces tiene que abandonar la corporación. Muy bien, muy bien. Tengo una pregunta del doctor Carlos Laplacet, especialista en Derecho Constitucional. Pregunta el doctor Laplacet: la pandemia generó principalmente restricciones a las libertades negativas, pero al mismo tiempo también se limitó el acceso a libertades positivas o derechos de prestación.
Los recursos del presupuesto son generalmente escasos, pero lo son más todavía en el medio de la pandemia. Y la pregunta es, en el ámbito europeo, ¿el principio de razonabilidad se ha utilizado frente a la restricción de derechos económicos, sociales y culturales derivados de la pandemia? Bueno, voy a contestar con un caso concreto. Ustedes son abogados, entonces, más que una reflexión abstracta sobre derechos prestacionales y principio de razonabilidad, les voy a contar algo que he compartido en un seminario hace unos días con abogados también españoles sobre responsabilidad por actuación de la administración sanitaria, que es otro gran bloque de responsabilidades, ¿no? Daños que han sufrido la gente por la atención sanitaria. Y entonces, el caso que analizaba era el de la sustitución de la atención médica presencial por la atención telemática, porque la mayoría de los servicios de salud españoles se han puesto y todavía continúan, después de un año, en modo de atención no presencial. Y eso ha dado lugar a una segunda crisis sanitaria, que son los diagnósticos tardíos de cáncer y otras patologías muy graves, con resultados de muertes y de tratamientos diferidos que empeoran las condiciones de los enfermos. Entonces, este es un caso en el que un derecho prestacional, que es el derecho a la atención sanitaria, se ve limitado por una decisión del poder público, que es que no haya atención presencial. Un diagnóstico telefónico no tiene la calidad que tiene un diagnóstico físico del paciente. Y yo ahí diferenciaba primera ola, segunda ola, tercera ola. Probablemente el pase al modo telemático durante la primera ola estaba absolutamente justificado, pero es mucho más difícil explicar por qué a una persona que llamaba una y otra vez pidiendo que su médico le reconociera porque sentía que podía tener algo malo, durante meses no se le atendió y luego se detectó un cáncer terminal. Y ha habido personas que han muerto en esa situación. Esa decisión del poder público de limitar un derecho prestacional, la atención sanitaria presencial, cuando ya había medios de protección de los profesionales, EPIs, etcétera, ¿es razonable? En mi opinión, no. ¿Y puede dar lugar a exigencias de responsabilidades patrimoniales? En mi opinión, sí. Muy bien. El doctor Díaz Lacoste nos comenta que propuso en un artículo que hemos leído, Alejandro, en La Ley, la necesidad de que las restricciones ciudadanas tuvieran un marco legal, el dictado de estado de sitio por conmoción interior, y que tal manto de legalidad, si se hubiese dado, no generaría reclamos pecuniarios por los perjuicios a los administrados, y las restricciones habrían estado más acotadas por la ciencia y el derecho, que es el estado de sitio que prevé nuestra Constitución. La pregunta apunta a: ¿duda usted que el estado de alarma en España fuera la medida imprescindible? Bueno, yo voy a decir que la declaración del estado de alarma durante los primeros meses de la pandemia me parece una decisión justificada y razonable. Yo no me pronunciaría en términos de inconstitucionalidad en la primera declaración del estado de alarma. Lo que creo es que después se ha abusado de esa herramienta en la gestión española de la pandemia. Esa es mi opinión sobre el estado de alarma, que es coherente con todo lo que les he expuesto, ¿no? Es decir, al principio era necesario, después había que articular medidas alternativas. La legitimidad que tiene un pronunciamiento legislativo en la limitación de los derechos fundamentales es insustituible en un periodo largo de tiempo por medidas de excepción dictadas por el Poder Ejecutivo. Eso es el constitucionalismo clásico. Es decir, ¿quién tiene que limitar la libertad y afectar la propiedad de los ciudadanos? El Poder Legislativo. El Ejecutivo lo puede hacer de manera puntual, en una situación extraordinaria, pero no prolongada en el tiempo.
Los poderes ejecutivos se han encontrado muy cómodos en esa situación, pero han abusado de la utilización de los decretos de emergencia, de los decretos leyes y, en mi opinión, también del estado de alarma. Esa es mi posición al respecto. Muchas gracias. Es un tema que ya hemos conversado y te has referido, pero quiero hacer la pregunta por si tienes, Ricardo, algo más que agregar. Es una pregunta de la doctora Carla Amanda Migliavaca, que pregunta si el test de razonabilidad junto con la ponderación de principios o derechos es efectivo a los fines de ejercer un control o límite sobre las medidas propuestas por los gobiernos en la pandemia. Absolutamente. Debería serlo. En realidad, quizás no era, en fin, porque ese test se adecúa al fenómeno. En un momento de incertidumbre total, el principio de precaución tiene una validez máxima, pero según se va sabiendo más sobre cómo funciona el problema, la necesidad de idoneidad y adecuación es mayor. Voy a poner un ejemplo. Aquí hubo gobiernos que limitaron el culto en las iglesias. Entonces, eso está justificado porque además en la gripe de 1918 uno de los grandes errores fue cometido por la Iglesia porque mantuvo el culto y mucha gente se contagió en las iglesias. Las iglesias, por el tipo de personas que asistían al culto, eran lugares particularmente expuestos al contagio. Pero una vez empezaron a llegar los EPIs, los medios de protección, una regla de aforos en las iglesias, es decir, de distancia física, hubiera sido una medida de menor restricción de la libertad religiosa. Y sin embargo, algunos gobiernos aplicaron, por ejemplo, medidas de número máximo de personas, de manera que en grandes catedrales, espacios enormes y bien ventilados, solo cabía que estuvieran 25 o 30 personas. ¿Eso es razonable? ¿Es proporcionado? Probablemente no, porque la medida de restricción tiene que ser adecuada a las dimensiones del espacio. Es decir, una limitación con independencia de los metros cuadrados del lugar de culto a un número concreto de personas no parece la menor restricción posible de un derecho fundamental como es la libertad religiosa. Y de hecho hubo sentencias anulatorias de los tribunales por no diferenciar por las dimensiones del edificio. Bueno, aquí tenemos presente en esta audiencia al doctor Astarloa, procurador de la ciudad de Buenos Aires, procurador general, quien ha llevado adelante una causa muy importante ante la Corte Suprema en defensa de la apertura de los colegios en la ciudad de Buenos Aires, y donde el Tribunal Superior argentino se refirió a estas cuestiones del alcance de la razonabilidad, la ponderación y los principios que están en juego. Así que quería destacar también el aporte que ha sido la causa que has jurídicamente liderado, Gabriel, para todos nosotros. Hay una pregunta de nuestro querido amigo Miguel Golfar de la Universidad Nacional. Perdón, quiero saludar al doctor Astarloa porque he podido coincidir con él en otras actividades promovidas desde su institución y empatizar con él. Le invito a releer esa experiencia de la ciudad de Nueva York en 1918. Sí. Abrir las escuelas fue una buena idea, se demostró un acierto. Así que creo que la ciudad de Buenos Aires estaba en la causa justa y la defensa de la educación. Y aquí ha funcionado con evidencias empíricas perfectamente. Si quieren los datos, se los suministramos. Muchas gracias. Aprovecho para bueno, gracias Ezequiel por el comentario, gracias Ricardo, un gusto verte después de un tiempo. Añoro ahora el momento, no hace mucho que nos vimos en Salamanca, así que nos parece un rato delicioso hoy. Pero bueno, así que no, gracias por el comentario. Bueno, debo confesar que ese antecedente de New York no lo invocamos en nuestra demanda, hubiese sido todavía un buen aporte. Felizmente no fue bien, pero bueno, nunca es tarde para aprender, así que gracias por el aporte y lo voy a registrar para ulteriores necesidades que podamos tener. Muchas gracias. Enhorabuena. Muy bien, muy bien.
el doctor Golfar de la Universidad Nacional del Nordeste de provincia de Corrientes, Argentina, pregunta si se está tratando una ley marco para pandemias en España. Pues no, durante el mes de agosto, en verano, yo sugerí en varios artículos en prensa y en televisiones también, en entrevistas que se me hicieron, que la legislación general de sanidad merecía una actualización para evitar tener que recurrir siempre al estado de alarma. Pero el gobierno de España expresamente rechazó esa opción. Muy bien. Vamos a hacer 2 preguntas más. Para el doctor Rivero, no son las 4 de la tarde, sino las 9 de la noche. Conozco a su familia y tiene que volver a su casa. Vamos a limitarnos a estas 2 preguntas que hemos recibido. Primero, de la doctora Bellonol. Hola Susi, ¿cómo estás? Pregunta a quien conoces mucho, Ricardo. Pregunta a Susi, hace referencia a que has hablado de la responsabilidad mayor del Poder Judicial español en la segunda y tercera hora. Y pregunta a Susi si podrías darnos algunos ejemplos concretos de esta responsabilidad mayor del Poder Judicial. Bueno, lo que quiero decir es que los tribunales anularon decisiones de las autoridades sanitarias en mayor número en segunda y tercera ola, porque en la primera ola se aplicó una regla de deferencia de sentido común en una situación de emergencia. Los tribunales dejaron hacer a las autoridades sanitarias y eso parece razonable. Pero cuando vieron que algunas de las decisiones de las autoridades sanitarias eran poco razonables o directamente arbitrarias, empezaron a anular. Muy bien. Finalmente, tenemos la pregunta del doctor Francisco Gutiérrez. Francisco pregunta, en España, los pronunciamientos judiciales contrarios a las medidas de gobierno se basaron mayormente en la ausencia de habilitación legislativa o en un análisis casuístico de razonabilidad, pregunta. En otras palabras, ¿han prevalecido las decisiones judiciales sustentadas en teoría constitucional o en cuestiones de hecho en el caso concreto? Ambas. En casi todas las resoluciones primeras son aplicaciones directas o indirectas del principio de proporcionalidad. La medida no se consideraba suficientemente justificada o se entendía que no era la medida menos restrictiva. Desde proporcionalidad, ponderación, bueno, la tópica jurídica a la que nos hemos referido. Pero una vez desaparece el estado de alarma, las decisiones últimas de los tribunales superiores de justicia se han debido a la carencia de un marco de habilitación para tomar las decisiones. Es una cuestión general de que el estado de alarma habilitaba esas decisiones, sin estado de alarma no se pueden adoptar porque no se había reformado la Ley General de Sanidad. Entonces se han dado los 2 casos, pero durante la mayor parte del tiempo, durante toda la duración del estado de alarma, el casuístico, el de la proporcionalidad al caso concreto. Muy bien. Bueno, Ricardo, te queremos agradecer desde la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, del Colegio de Abogados, tu magnífica exposición. Queremos agradecer también a todos los participantes, donde encontramos grandes amigos y destacadas personalidades de las ciencias jurídicas y de la abogacía, agradeciendo la presencia, por supuesto, del Procurador de la Ciudad de Buenos Aires, doctor Gabriel Asterloa, y también de nuestro presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Garay. Muchísimas gracias, Ricardo, ha sido muy interesante y hemos aprovechado tus reflexiones. Así que muchas gracias en nombre de todos los presentes. Esperemos vernos en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias al colegio, muchísimas gracias Ezequiel y también al doctor Juan Carlos Casañe, al doctor Asterloa, a todos los abogados de Buenos Aires, deseando volver a estar allí, disfrutando de un país, de una república hermana tan querida y bueno, pensando en nuestra ciencia que tiene un sentido social todavía, el derecho.
Así que gracias por la oportunidad de compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, gracias por todo. Bueno, adiós. Gracias, Alberto. Hasta Gracias. luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola, Héctor.